Resulta que la misa que se inventó en la reforma litúrgica de los años 60, la misa de Pablo VI, como le llaman, o lo que se llama, porque como hoy en día tenemos desde entonces dos misas, tenemos la misa tradicional de siempre, que es la que hemos heredado por el Espíritu Santo en la Santa Tradición, de siglos, 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 siglos y siglos, que el Espíritu Santo la ha ido cuidando y puliendo de a poquitito, suavemente. Y tenemos la misa Nuevo Orden, que en latín le llaman Novus Ordo. Están esas dos misas. La misa tradicional de siempre es la misma que hacía el Padre Pío, por ejemplo. La misa Nuevo Orden es la que se viene haciendo desde 1970, que según sus propios diseñadores, su diseñador es Annibale Bugnini, que luego con el tiempo se supo que él no era católico y que había traicionado a nuestro Papa Pablo VI, y Pablo VI lo envió al exilio, al desierto, a Irán, porque resulta que era anticatólico. Y lo que hizo fue crear una misa de estilo, vamos a poner aquí, de estilo protestante. Que al día de hoy, como las personas las tienen comulgando en la mano, de pie, se nota en que incluso las personas mismas le llaman asamblea dominical. Esos son nombres, todo eso es protestante. De hecho, los mismos protestantes, cuando salió el misal nuevo, el Novus Ordo, dijeron que con ese misal podían ellos hacer el culto luterano, siguiendo ese misal. Y de hecho podemos notar detalles, que no son solo detalles, son puntos clave, cuando por ejemplo se dice el Padre Nuestro, los fieles, el sacerdote dice el Padre Nuestro, y los fieles al final responden: y tuyo es el poder, y la gloria, ta, 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 ta. ¿De dónde salió eso? Búsquenlo en el Padre Nuestro en su Biblia católica. Si acaso el Padre Nuestro lleva eso o no. Y si puede ver una Reina Valera, una Biblia protestante, revíselo. Ahí lo va a encontrar. Lo que dicen los católicos hoy en día, cuando termina el Padre Nuestro, le agregan abajo, le agregan al final, que todos los fieles tienen que decir en voz alta: y tuyo es el poder, el reino y la gloria, algo así como. Esa frase sale solo en la Biblia protestante. No pertenece al Padre Nuestro. Es algo que le pusieron los protestantes. Pero tienen a los católicos diciéndolo. Eso de que suba cualquier persona al altar,
y ahora de que cualquier persona puede andar repartiendo el cuerpo de Cristo en la mano, todas esas cosas son protestantes. De hecho, eso lo inventó Lutero, para poder quitarle a las personas la mala costumbre, según él, la mala costumbre de creer que Cristo estaba en el pan, haciendo que recibieran el pan de la forma más simple, más vulgar posible, sin ninguna reverencia. Cuando nosotros sabemos que frente al Rey de Reyes, toda rodilla se dobla y Él es Cordero Inmaculado, por lo tanto, no puede tocar nada, porque Él es santo. Y todo está consagrado, las manos, empezando por las manos del sacerdote, que son las únicas que pueden tocar el cuerpo de Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando Él resucita, lo primero que dice es: "Noli me tangere", no me toques. Y los únicos que pueden tocarle son sus sacerdotes, que son sus apóstoles. Ninguna persona común puede tocarlo, porque es santo. Entonces, ¿qué ocurre? A nosotros se nos enseña, si estamos en un buen catecismo, que para que una misa sea válida, que para que una misa sea válida, tienen que darse ciertos elementos. Tiene que haber materia, forma, intención y tiene que haber también un sacerdote, porque nadie más puede hacerlo. La materia son las especies: el pan de trigo, la harina de trigo, el vino de uva, naturales. La forma se le llama a lo que se dice. Nosotros siempre hemos usado, prácticamente desde Roma, desde el rito latino, lo que se llama el canon romano. Que es la oración que se hace cuando el sacerdote está consagrando y pone las manos sobre el cáliz y empieza a hacer la señal de la cruz sobre la hostia y sobre el cáliz. Está consagrando, y mientras hace eso dice una oración. Eso se llama el canon romano, o el Hanc Igitur, como le llaman en latín, cuando está en ese momento que hoy en día le llaman epíclesis. Pero esto fue cambiado, y hoy en día en la misa Nuevo Orden existe lo que se llaman plegarias eucarísticas. Plegarias eucarísticas, y son 4. O sea, rompieron con la santa tradición, rompieron la oración, el rezo, uno de los más sagrados que hay dentro de la catolicidad, junto con el Padre Nuestro, por supuesto. Y lo que suelen hacer los sacerdotes es decir la segunda,
Porque nosotros cuando hemos ido al Novus Ordo solemos oír Santo, Santo, Señor, tú eres fuente de toda santidad, bla, 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 bla. Ya, ¿por qué dicen la segunda? Porque es la más corta. O si no, se le alargaría la misa. Se dicen esta que es más corta, las otras son más largas. Y según ellos, los diseñadores de esto, porque lo inventaron esto, no es algo heredado, es algo inventado. La primera sería el equivalente al canon romano. Porque tiene algunas cosas parecidas, pero traducidas. Pero si uno la revisa, uno al lado de la otra, se da cuenta que no es el canon romano. Tiene algunas cosas un poco parecidas, pero no es el canon romano. Por lo tanto, nos quedamos sin canon romano. Esa es la forma, lo que se dice para poder consagrar. Y tiene que haber intención. ¿Y cuál es la intención? Como dijimos, la Santa Misa es sacrificio. La Santa Misa es sacrificio. La Santa Misa no es un ágape. No es un ágape. Es un sacrificio. Y aquí es donde se genera un problema. Porque la intención el sacerdote tiene que consagrar con su alma dispuesta a hacer un sacrificio. Eso es lo que está haciendo. No está haciendo un ágape, no está haciendo un banquete, no está haciendo una comida. Aunque después, claro, vamos a comer la carne del cordero, pero eso no es el tema. Lo que él está haciendo es un sacrificio. Por lo tanto, el sacerdote tiene que ir con la intención clara de que la Santa Misa es un sacrificio. Y por eso nosotros tenemos sacerdotes, porque si no tendríamos solo pastores, daría lo mismo. ¿A los sacerdotes se les puede decir pastor? Sí, se les puede decir, porque son pastores del rebaño. Pero son en primer lugar sacerdotes. Y sacerdote es aquel que hace sacrificios. Así como un piloto es el que pilotea una nave, un avión, cualquier tipo de nave, o un carpintero es el que hace cosas con madera, un sacerdote se define como el que hace sacrificios que unen a Dios con su pueblo. Por eso nosotros tenemos sacerdotes, porque la misa es un sacrificio. Si no, no necesitaríamos sacerdotes. El sacerdote tiene que ir con la intención de hacer un sacrificio. No un banquete, no un ágape. Esa es la intención que tiene que tener el sacerdote. Entonces tienen que estar esos tres elementos, más el sacerdote obviamente, y tienen que cumplirse. Y eso hace que una misa sea válida. Entonces, tenemos este elemento. Luego, si a ese elemento le destacamos este tema del sacrificio, vamos a ver, permiso, vamos a borrar aquí, porque si somos católicos sabemos obviamente que hay un sacerdote aquí de por medio. Si no está presente el sacrificio, se provoca un problema de legitimidad. Entonces el problema ya no es si la misa es válida o no,
sino si es legítima. Y el que sea legítima quiere decir que cumple con la Santa Iglesia, con la Santa Iglesia Católica. Si cumple con la Santa Tradición. Es decir, con el Paráclito. Si cumple con el Paráclito. Si cumple con la Santa Biblia. Es decir, con lo que nuestro Señor Jesucristo dejó estipulado. Se genera un problema de legitimidad. Porque si la Santa Misa, Nuevo Orden, no está generándose con la intención de ser un sacrificio, sino que de ser un banquete o un ágape, no está cumpliendo con lo que es una misa dentro de la Santa Iglesia Católica, dentro de lo que nos ha enseñado el Paráclito, dentro de lo que dice la Santa Biblia. Por lo tanto, el nuevo misal, el misal Nuevo Orden, el misal Novus Ordo, tiene un problema de legitimidad. Si un sacerdote, como ocurría por ejemplo hasta hace unas décadas atrás, si un sacerdote se había formado a la manera como los seminarios eran antes de la Reforma, donde aprendían latín, leían a los clásicos, tenían una fuerte formación en Santo Tomás, leían a los clásicos en latín, en hebreo, en griego, sabían lenguas bíblicas, eran unas personas muy cultas, eran eminencias. Podían, cuando vino toda esta reforma, podían mantener esto, la intención de sacrificio, y no tenían problema de legitimidad. Y por eso las personas podían comulgar de rodillas, en la boca como es debido, porque respetaban al Paráclito, respetaban lo que manda la Iglesia Católica de siempre, lo que manda la Santa Biblia, que es el testimonio, la palabra de Dios, la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo respetaban. Entonces en una misa Novus Ordo se podía ir y se cumplía, a pesar de ser una misa protestante en el fondo, con forma protestante, si el sacerdote le lograba conducirla, podía sacar de ahí podía sacar una buena misa. Pero lamentablemente estos últimos años hemos visto que la Santa Misa está en crisis y ya ni siquiera se ocupa la palabra misa, no se ocupa la palabra sacerdote. Le dicen el que preside, el que conduce, le ponen cualquier nombre, como si estuviéramos en una reunión de la asamblea, como le llaman, la asamblea como si fuera una cosa política, social, como si fuera una cosa social, esa es la palabra, como si fuera un tema social. Pero la Santa Misa es de Dios, no es de los hombres, es de Dios. Es lo que nos permite a nosotros acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos ese problema de legitimidad con la misa Novus Ordo actualmente. Luego se genera otro problema.
que es que a nosotros, si es que nos han enseñado en el catecismo, porque en el catecismo hoy en día casi no se enseña nada, se nos ha enseñado que hay ciertos mandamientos que dicen santificarás las fiestas. Santificarás las fiestas. Esto viene de Dios. Y luego normalmente siempre esto aparece seguido de asistir a misa cada domingo. Este precepto, este mandamiento es de la Santa Iglesia. Santificarás las fiestas es ley de Dios, es irrevocable, es algo que no se puede no hacer, se tiene que hacer, sí o sí. Asistir a misa cada domingo, al ser un mandamiento de la Iglesia, tiene excepciones. Cuando las personas están enfermas, cuando pasan que puede pasar cualquier cosa y no pueden ir, no es un pecado no haber ido. Si es que la persona santifica la fiesta del domingo. Entonces, por ejemplo, una persona que no asiste a misa puede santificar la fiesta en su casa. Puede leer la misa del día, hacer un santo rosario, cantar, orar y santificar la fiesta del día. La fiesta dominical, que es la fiesta de nuestro Señor. Entonces está cumpliendo con el mandamiento de Dios. Porque esta frase no es una, son dos, que suelen aparecer juntas. Y suelen aparecer juntas y siempre han aparecido normalmente juntas, habitualmente desde mucho tiempo han aparecido juntas, porque en la misa es el momento en que se santifica mejor la fiesta. Fiesta en el sentido de celebración del ritual. No fiesta en el sentido de globos, confeti, baile, no ese tipo de fiesta. Fiesta en el sentido de lo que se celebra ese día, lo que se hace ese día como ritual. Entonces están estas dos juntas normalmente porque la Santa Misa santifica de la mejor manera las fiestas dedicadas a Dios. Entonces eso hay que entender que porque la misa es la renovación del sacrificio de la cruz, es la mejor santificación. Pero que no puede la Iglesia decirnos que estamos obligados a ir a la misa Novus Ordo porque tenemos que santificar las fiestas, porque ahí están mezclando una cosa con la otra. Y eso no se hace. No tienen el mismo calibre. Una es de Dios y la otra es de la Iglesia. Entonces lo que ocurre es que
para poder evaluar la situación, lo que tenemos que hacer es comprender que lo que está ocurriendo en la misa Novus Ordo hoy en día está llegando a niveles tan peligrosos y que se nota con el pasar del tiempo, porque desde que se aplicó la reforma litúrgica, los fieles empezaron a ir. Las vocaciones se cayeron. La iglesia entró en crisis. Y como dice, por sus frutos lo conoceréis. En cambio, mientras nosotros teníamos en práctica general, universal, nuestra misa de siempre, que han celebrado todos los santos, teníamos santos y teníamos grandes ejemplos de almas enormes que ayudaban, que transmitían santidad. En cambio, empezó una gran decadencia desde que empezó la reforma litúrgica. Por sus frutos lo conoceréis. Y eso se ha incrementado desde que les empezó a dar con el tema de la moda de comulgar de pie y en la mano. A ustedes, hermanos, no los pueden obligar a comulgar de pie y en la mano. Y de hecho, eso es una buena forma de poder dar testimonio de Cristo en estos tiempos tan confusos. Porque los mártires, por ejemplo, tuvieron que luchar contra el imperio, contra los soldados romanos, pero nosotros hoy día estamos combatiendo directamente contra el malo. Entonces lo que necesitamos urgente es almas humildes y valientes que vayan a la misa, que vayan, no dejen de ir a la misa. Dar testimonio. Dar testimonio de la verdad que Cristo es. Y un buen ejemplo de eso es comulgar de rodillas en la lengua. Si van a la misa, comulguen de rodillas en la lengua. Si van a la misa Novus Ordo. Y no digan esas cosas que son protestantes. Aunque lo más recomendable es que si usted tiene la posibilidad de ir a misa tradicional, de siempre, de toda la vida, vaya a misa tradicional. Porque en la misa Nuevo Orden las cosas están muy difíciles hoy en día. Se están enseñando, ya llegaron a un nivel en que están enseñando herejía. Están enseñándole a los niños que ellos son hijos de la Pachamama, de diosas paganas. Están enseñando que cualquier culto salva. Si una persona adora el dragón de no sé cuánto en China, si adora a un demonio con cabeza de elefante en la India, o si es budista, que ni siquiera creen en Dios, o cualquiera, dicen que todas salvan si las personas son buenas. Eso es mentira. Eso es falsa doctrina, es falso. Y es una ofensa directa contra Cristo. Eso es anticristiano. Son frases anticristianas. Y eso se está enseñando hoy en día. Están enseñando que el Padre Nuestro lo recen diciendo Madre Nuestra. Es impresionante.
eso aparece desde los libros de catecismo. Desde los libros de catecismo hasta incluso en Biblias nuevas, como la Biblia del Padre Choquel, la Biblia de Nuestro Pueblo o Biblia del Peregrino. Si ustedes van a Mateo 6, donde está el Padre Nuestro, van a leer perfectamente, van a leer claramente lo que dice. Y eso se está enseñando hoy en día. Es impresionante. Veamos qué dice. Simbólico tiene el padre bien central, el niño dirige en papá en arameo, articular todo el Nuevo Testamento. Ya dice, aunque por razón de su refiriéndose al Padre Nuestro. Ahí está el Padre Nuestro. Dice aquí abajo en la nota.